Hablar de Fernando de Rojas y las Mondas en Talavera de la Reina supone recorrer la primera mitad del siglo XVI, dado que Fernando de Rojas llega a nuestra ciudad en el año 1508 y aquí permanece hasta su muerte en el año 1541. De manera que hablar de Fernando de Rojas y las Mondas, como digo, supone trazar un mosaico o un puzzle a partir de numerosas piezas aportadas por meritísimos investigadores previos que han exhumado documentación, ya sea del Archivo Municipal de Talavera o de otras fuentes documentales, ¿no? En primer lugar, esa documentación ha de partir de los testimonios biográficos del propio Fernando de Rojas. Para ello, las referencias de Serrano y Sanz en el año 1902, de Fernando de Valle Lersundi, heredero de Fernando de Rojas en los años 25 y 29, las aportaciones documentales de Almiro Robledo en los años 60, pero sobre todo las actas del libro de acuerdos del Ayuntamiento de Talavera exhumadas por Inés Valverde en los años 90 han compuesto la principal fuente de documentación de tipo biográfico sobre Rojas. A esa documentación tuve que sumarle otra aportada también por meritísimos investigadores locales como pueden ser Ángel Ballesteros, César Pacheco, Pedro Antonio López Gallarre o Rafael Gómez Díaz. De manera que con todas esas aportaciones particulares he podido trazar lo que sería ese panorama, ese friso de la Talavera en la primera mitad del siglo XVI. En efecto, el facsímil de Mondas está dividido en tres grandes apartados: Rojas a Talavera, Rojas en Talavera y Rojas por Talavera. El primero de estos apartados, Rojas a Talavera, lo que trata es de centrarse en la llegada de Fernando de Rojas a Talavera y tratar de indagar en las razones que provocaron esa marcha desde la Puebla de Montalbán, de donde él era originario y a donde había regresado tras su bachilleramiento en la Universidad de Salamanca. Las fuentes documentales en los años 1584 o 1588 en distintos procesos de lo que nos hablan es de las vejaciones y malos tratamientos que el señor de la Puebla, Alonso Tellez Meneses, había tenido contra algunos hidalgos y pobladores de la Puebla, haciéndoles pechar o pagar impuestos, y Rojas, ante esos malos tratamientos y vejaciones, había decidido marcharse a Talavera, donde además esperaba tener oportunidades profesionales mayores que las que tenía en la Puebla de Montalbán. El segundo apartado del facsímil, Rojas en Talavera, lo que trata de mostrar es cómo Rojas, que ha dejado una villa de señorío nobiliario, llega a una villa de señorío eclesiástico, como es Talavera a principios del siglo XVI. Lo que Fernando de Rojas se encuentra cuando llega a Talavera es una ciudad lógicamente desolada por la pestilencia de 1507. Había arrasado esa peste numerosos lugares, sobre todo de Castilla y Andalucía. Tanto es así que corrían por España dos variantes de un mismo refrán: en el año de 7 coge tu capa y vete, o en el año del 7 deja España y vete. Es decir, la situación era desolada. A partir de ese momento, Talavera, que ha perdido una gran cantidad de población, sin embargo, empieza un movimiento demográfico ascendente. Y tenemos a Rojas en el año 1508, en junio, recibido ya como alcalde mayor en un documento en el que se le menciona como vecino de la Puebla. Pocos meses después, en 1509, ya consta como avecindado en Talavera de la Reina. El tercer apartado del facsímil, Rojas por Talavera, lo que trata es de recoger la actividad de Rojas en nuestra ciudad desde el año 1508, en que, como decía, fue recibido como alcalde mayor. Durante todos esos años, la actividad de Rojas, bien como alcalde de Talavera, un cargo distinto a lo que hoy podría ser el denominado igualmente alcalde,
Ya digo, la actividad de Rojas como alcalde o como letrado de la villa y también incluso como letrado particular se ve entrecruzada en numerosas ocasiones con la propia historia de las Mondas. Tengamos en cuenta que la villa de Talavera había hecho voto frente a la Virgen del Prado de guardar y celebrar esa fiesta de los desposorios de Nuestra Señora si cesase la pestilencia que la había arrasado en el año 1507, ¿no? De manera que a partir de esa fecha de 1508 Rojas va alternando en sucesivas ocasiones los cargos de alcalde mayor, letrado de la villa, letrado de particulares, y van sucediéndose en Talavera acontecimientos importantes para la historia de las Mondas, como es las ordenanzas en el año 1515, que lo que tratan es de organizar y pautar no solamente el festejo y la organización de las fiestas, sino también, sobre todo, el pago de los toros, ya que desde muy temprano la fiesta de las Mondas aparece calificada o denominada como fiesta de los toros. Además, con los años, en el año 1529, esas ordenanzas van a ser refrendadas por bula papal, y en el año 1536 tiene lugar otro acontecimiento importante para la historia de las Mondas, como es la constitución de la Hermandad de los Caballeros de Librea de Nuestra Señora del Prado, por la cual los caballeros han de vestir una librea de colores blanco y azul, que son los que corresponden a los de María Inmaculada, y van a ser los colores efectivamente que constituyen la bandera de Talavera y los colores que se asocian con la entidad municipal de Talavera desde ese momento. Tengamos en cuenta que esa Talavera de la primera mitad del siglo XVI es una Talavera de una gran relevancia cultural e histórica. Algunos de los personajes así lo muestran. Recordemos que el año 1507, el año previo a la venida de Fernando de Rojas a nuestra ciudad, Fray Hernando de Talavera ha fallecido en Granada, siendo el primer arzobispo de Granada tras su reconquista, ¿no? Ese mismo año de 1508 en que Rojas llega a nuestra ciudad, está dictando la lección inaugural de la Universidad Complutense fundada por Cisneros, otro talaverano que es catedrático de retórica, Hernando Alonso de Herrera, ¿no? Al año siguiente, en el año 1509, Bernardino de Meneses está conquistando Orán y sumando esa plaza africana al arzobispado, al enorme arzobispado de Toledo, ¿no? Numerosos son los personajes de la cultura que proceden de Talavera: Francisco de Peñalosa, el músico, Rodrigo Arias Maldonado, un joven Francisco de Aguirre en el año 1527, tras haber participado en la batalla de Pavía y en el saco de Roma, viene a Talavera y desde aquí partirá en su aventura americana, ¿no? Numerosos, por lo tanto, son los personajes relevantes en la Talavera de ese momento que de una manera u otra coinciden con Rojas, que pudieron cruzarse con Rojas en nuestra ciudad. En ese momento en el que Fernando de Rojas está en Talavera, la fiesta de las Mondas se organiza en torno a dos lugares principales, aunque es verdad que el correr los toros tiene lugar en numerosas parroquias de Talavera. Se corrían 22 toros y prácticamente en todas las parroquias se celebraba su propia fiesta de toros. Dos son los lugares principales que son cabeza y final del cortejo principal, ¿no? Uno de ellos es lo que hoy sería la Plaza del Pan, que desde luego no tiene ese trazado en el siglo XVI. Son las plazuelas que están en torno a la colegial de Santa María la Mayor, y en torno a esas plazuelas se van desarrollando desde principios del siglo XVI distintos ensanchamientos que producirán a principios del XVII que todo ese espacio quede conformado prácticamente como lo conocemos hoy, con un espacio diáfano en el que tenían lugar las principales fiestas de toros, ¿no? Pero, como digo, a principios del siglo XVI era una serie de plazuelas en torno a la colegiata, y desde allí partía el cortejo hasta el otro punto de devoción, que era la ermita de Nuestra Señora del Prado. Como se aprecia en la vista de Anton van de Wingerde del año 1567, la ermita estaba a extramuros, distaba de la ciudad un buen trecho, y ese cortejo que comenzaba en el casco urbano se convertía casi en romería
en su llegada hacia la Ermita del Prado. La Ermita del Prado a principios del siglo XVI es un templo menor, es un templo pequeño que va sufriendo distintas modificaciones, distintas ampliaciones, distintas obras de mejora hasta llegar a constituir a finales del siglo XVI prácticamente quizás la ermita más grandiosa en toda España. Así lo reconoce Luis Zapata de Chaves en su obra La Miscelánea, cuando escoge nuestra Ermita del Prado como la más bella, la más hermosa de todas las ermitas de nuestro país. Cuando Fernando de Rojas llega a Talavera, ha habido 3 ediciones de la Comedia de Calisto y Melibea y otras 3 de la Tragicomedia de Calisto y Melibea, que supone una ampliación respecto a la anterior con la inserción o añadido de 5 nuevos actos, ¿no? Desde que Fernando de Rojas está en nuestra ciudad hasta que fallece, son 32 las ediciones de la Celestina que se suceden en nuestro país, y no nos queda constancia documental de que Fernando de Rojas actuara en ninguna de ellas ni revisara ninguna de ellas, aun publicándose algunas en lugares tan cercanos como por ejemplo Toledo, ¿no? Lo que sí llama la atención es que en el momento de su fallecimiento, cuando se hace el inventario de sus bienes, entre su biblioteca, que son un centenar de volúmenes, dentro de los libros de romance, es decir, dentro de los libros de ficción que él acumula junto a los libros de leyes, pues en esos libros de romance o de ficción tan solo consta un ejemplar de la Celestina, ese libro que, como digo, había tenido no solamente numerosas ediciones y reimpresiones hasta contabilizar ese número de 32 que yo decía antes, sino que además había tenido incluso continuaciones, versiones en poesía y otra serie de continuaciones. Fernando de Rojas desarrolla su capacidad como letrado, como jurista en Talavera hasta sus últimas capacidades. Aparece documentado como letrado del ayuntamiento en el año 1540 y él luego fallece entre el 3 y el 8 de abril del año 1541, de manera que hasta los últimos momentos de su vida él ejerció su profesión de jurista, una profesión a la que se dedicó con verdadero denuedo, como nos prueban los libros de leyes que conserva en su biblioteca y nos dan idea de su actualización en cuanto a sus contenidos, ¿no? Rojas fallece en Talavera en torno a los 75 años, tendría probablemente esa edad o muy cercana a esa edad cuando él fallece, y deja un inventario de bienes llevado a cabo por su viuda, por Leonor Álvarez, en la que nos constan las posesiones que tenía Fernando de Rojas en nuestra ciudad, tanto bienes muebles como bienes inmuebles. Y es que Fernando de Rojas no solamente había vivido en unas casas cercanas a la colegiata, sino que además había solicitado al Ayuntamiento de Talavera el uso de una torre albarrana. Por lo tanto, los años de Fernando de Rojas en Talavera coinciden con un esplendor de la ciudad que se recupera demográficamente después de la peste de 1507. También se corresponden esos años de Fernando de Rojas en nuestra ciudad con una mejora urbanística, y igualmente coinciden los años de Rojas con una organización y un espíritu ordenancista de las mondas, una reglamentación de las fiestas de los toros desde el 1515 con esas ordenanzas que lo que hacen es potenciar y fomentar aún más la fiesta de las mondas o de los toros en Talavera. Por lo tanto, todas estas renovaciones y todas estas mejoras de la fiesta de las mondas tuvieron lugar con Fernando de Rojas en nuestra ciudad, y además en suma cercanía con las autoridades locales que promovieron esa ordenación de las fiestas, ¿no? Además, es muy curioso ver cómo el escudo de Talavera, que hoy todos estamos acostumbrados a ver, esa torre de la que salen 2 toros, se conforma precisamente en estas fechas en las que Fernando de Rojas se encuentra en nuestra ciudad. Y además se conforma con 2 elementos que tienen una vinculación muy directa con la vida de Fernando de Rojas, ¿no? Hasta comienzos del siglo XVI el escudo de Talavera era simplemente una torre, lo sabemos por las relaciones topográficas de Felipe II,
pero a partir de una fecha que coincide con los años de Fernando de Rojas en nuestra ciudad, se le añaden esos 2 toros que hoy conforman el escudo completo, ¿no? Y la Torre Albarrana, ya hemos visto que Fernando de Rojas solicitó el uso de una de ellas al ayuntamiento. A esa Torre Albarrana se le añaden esos 2 toros que remiten explícitamente a la fiesta de los toros o fiesta de las mondas, que precisamente se configura, precisamente se establece, se fomenta y se ordena durante los años de Fernando de Rojas en Talavera de la Reina.